Y oramos, ¿no? Oramos para empezar. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor Todopoderoso, por la bendición que tenemos de estar aquí juntos este día, que hemos entendido nosotros que este día, Señor, tenemos que acordarnos del día de reposo para santificarlo. Y entonces así lo hacemos y a nuestra memoria viene la obra que tú has hecho para con nosotros y también, Señor, el deber que tenemos como tu pueblo, como tus hijos. Bendícenos, Señor, cuida de nosotros. Ve que esta clase sea significativa, que podamos recordar cosas, aprender cosas nuevas quizá, y sobre todo, Señor, entender cómo es que tú quieres que nosotros acatemos tus mandamientos. Bendícenos, Dios, cuida de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Éxodo 20 del 1 al 17, de memoria, ¿no? Lo decimos, y o los que quieran leerlo está bien, pueden leerlo, pero vamos a leer Éxodo 20, 1 a 17, ¿no? Hoy en la mañana leímos Deuteronomio 5, ustedes se dieron cuenta los 10 mandamientos también, pero en la repetición de la ley, con pequeñas diferencias, pero esencialmente el mismo cuadro de la ley moral, ¿no? Vamos a repetirlo, los que puedan, de memoria, y los que no, vamos al texto desde el versículo 1, literalmente tal cual está en la versión Reina Valera 60. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a hacer una recapitulación muy rápida. Yo tengo que disculparme con ustedes porque 2 domingos anteriores no pude estar por causa de mi salud. Está todavía un poquitito deteriorada, pero ahí vamos. Entonces, 2 semanas que nos perdimos de la clase, me parece que necesitamos recapitular un poquito, ir hacia atrás y traer un poco, sobre todo para los que están por primera vez o los que no han estado viniendo con frecuencia. Gracias a Dios porque están aquí. Yo quisiera prometer, no voy a volver a faltar de los domingos que vienen y espero que mi cuerpo opine lo mismo también, mi salud, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar algunas cosas que son muy, muy importantes en el estudio de los 10 mandamientos. Hemos visto un contexto bastante grande que tiene que ver incluso con el uso de la ley, el uso pedagógico de la ley, el uso civil de la ley. En fin, hemos visto algo de la ley y ya lo dejamos es un poco atrás, pero fue bastante importante revisar este concepto que pertenece a la teología bíblica
y que de alguna manera nos hace a nosotros tener un acercamiento correcto a la ley de Dios, que hemos dicho que la ley que estamos estudiando es la ley moral, como hemos insistido, la ley moral. La ley ceremonial caducó, la ley civil caducó, ya no más sacrificios, ya no más normas exclusivas para un pueblo regional, étnico. Ahora en realidad lo que impera y lo que no ha terminado es la ley moral, y esa ley moral está contenida en estas 10 cláusulas que son las 10 palabras o los 10 mandamientos del Señor. Esto no ha caducado y permanecen y permanecerán por toda la eternidad hasta que Cristo venga. Una vez que Cristo venga y vayamos a su presencia, entonces no tendremos ningún problema en cumplir con estas normas, porque estaremos en perfección delante de la presencia del Señor. Ya no será normativo, sino será un estilo de vida para el creyente. Nos encantaría que hoy fuera un estilo de vida para nosotros esto, ¿verdad? Pero está lejos de ser un estilo de vida. A lo largo de toda la disertación de los 10 mandamientos que hemos revisado, hemos visto algunas cosas que son muy importantes. Una de ellas es que estos 10 mandamientos son estos 10 mandamientos que están contenidas en 2 tablas. Las primeras que tienen que ver con la relación que nosotros debemos de mantener con el Señor, las demandas que Él tiene para con nosotros. Y la segunda tabla que está más específicamente dicho en Deuteronomio 5, la segunda tabla que tiene que ver con nuestro deber a nivel horizontal, el deber que tenemos con nuestro prójimo. Esto es parte de la esencia de los 10 mandamientos. La base de esta ley, la base que predomina en esta ley es el amor. Y recordamos, lo hemos mencionado un par de veces, que cuando a Jesús le preguntan acerca de cuál es el más grande de los mandamientos, entonces Él resume los mandamientos y el amor está prevaleciendo allá. Amarás al Señor tu Dios, etcétera, a tu prójimo como a ti mismo. La base entonces, la base está aquí en el amor. Siendo la base el amor, nosotros tenemos entonces que poner el amor en medio de todo esto, ¿no? En medio de todo este asunto. Ya vimos la semana antepasada, ¿no? Que la base sobre la cual el Señor está hablándole al pueblo, ya dijimos que Dios habla, ¿no? Que se comunica, este Dios que expresa su voluntad a nosotros a través de su decir, ¿no? Como revisábamos en Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y constantemente tenemos a un Dios que habla. Y luego en Hebreos 11, pues revisábamos que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Este Dios que habla, que ha comunicado su voluntad, que nos ha expresado lo que Él quiere de nosotros, lo ha establecido como una base de nuestra relación con Él, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener este cuidado diligente de tener una relación con Él. Y veíamos en el capítulo 19 de Éxodo que ya el Señor había dicho de este pueblo, del pueblo judío, y a la postre de nosotros, que somos especial tesoro. Él había hecho pacto con nosotros, Él pactó con su pueblo antes de los 10 mandamientos, antes de que los 10 mandamientos fueran expresados. Él ya había hecho una declaración de pertenencia, ¿no? Y esa labor de pertenencia o esta declaración de pertenencia radica en el pacto que Dios hace con el hombre, ¿no? En donde Dios promete ser el Dios del pueblo y en donde Él dice que el pueblo será siempre su pueblo. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. No hay una elección de parte del pueblo. El pueblo nos dice, déjanos pensar. Esto pasó un poco cuando Josué, también revisamos en aquella ocasión, que le dijo al pueblo en este llamamiento, en este llamado santo, le dice, oigan, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren servir a los dioses egipcios que sirvieron nuestros padres del otro lado del Jordán? Pues si quieren servirles, sírvanles, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Es decir, había un afán de servir al Señor, porque habían entendido el pueblo que era especial tesoro, la niña de los ojos de Dios, este remanente santo. A partir de ahí, toda la eternidad, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, ha tenido esta relación exclusiva con Dios, y Dios ha tratado con nosotros de una manera maravillosa. Aun y cuando estos mandamientos están demandados para toda la humanidad, sea creyentes o no, tienen un énfasis muy particular hacia los cristianos, un énfasis muy, muy, muy particular hacia nosotros que debemos de cumplir, porque además nosotros tenemos la capacidad de cumplirlo. Es decir, una persona no creyente no puede, por más que se esfuerce,
¿no? Ahora, evidentemente las prohibiciones dichas aquí o los deberes demandados aquí, algunas personas las pudieran cumplir someramente, superficialmente, nada más en el concepto que nosotros conocemos, pero no en el fondo del mandamiento. Al fondo del mandamiento, que hoy vamos a revisar algo de esto, nosotros tenemos mucho que hacer y tenemos una demanda más seria en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Y la otra cosa que quiero recordar es que estos mandamientos son imposibles de cumplir al 100%. Esto, por supuesto, no debe de redundar en nosotros en una especie de, pues entonces, ¿para qué? Que ni siquiera nos vamos a esforzar, si no los podemos cumplir, pues ni siquiera debemos de esforzarnos, pero no hay manera de cumplirlos, no hay forma de cumplirlos al 100%. La demanda es tan amplia, tan grande, que no hay forma. Y dado que no hay forma de cumplirlos a cabalidad, ninguno de estos mandamientos, la Biblia es enfática que dice que por el cumplimiento de esta ley nadie se salva. Ahora, si pudiéramos cumplir con esta ley, obviamente nos podríamos salvar, ciertamente nos podríamos salvar, pero ¿quién puede cumplir con la ley? Nadie puede cumplir con la ley. Entonces no tenemos nosotros que luchar con esto, pensando en que sí, nosotros los cristianos y los presbiterianos, los de Manuel de Aguascalientes, sí podemos cumplir con la ley. Es imposible, nadie, absolutamente nadie puede cumplir con la ley, nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, esto no nos exime de la responsabilidad de buscar su cumplimiento, ¿no? Tenemos que obedecer y tenemos que cumplir, y para poder cumplir las demandas que se nos presentan, tenemos que conocerlas a profundidad, lo más en el fondo posible. Así que entonces eso lo tenemos un poco como contexto. El Señor ha establecido a su pueblo y le ha dicho que la razón o quien orquesta, quien arma esa libertad o esa liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida o hacia la libertad. Esto no fue una obra, no de un caudillo, no es Moisés quien los liberó, no es la obra de una persona, de un grupo de personas, no hubo una reunión en Egipto de todos los príncipes de las diferentes tribus de Israel para organizar la salida de Egipto. No, de ninguna manera, esto no puede ser atribuible salvo al Señor. Y así empieza el mandamiento, ¿no? Dice la Biblia que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo lo hice, ¿no? Soy el autor. Yo no me pediste permiso, no me lo clamaste, no me lo pediste. Es más, el pueblo ni quería salir. Va a acabar pronto. Ellos no querían salir. Estaban tan contentos, tan a gusto, que durante todo el periplo, durante todo el desarrollo de su caminar en el desierto, constantemente estuvieron quejándose. Nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué salimos? ¿Para qué nos sacaste, Moisés? El pueblo en realidad no quería salir, pero Dios lo sacó. A este pueblo lo saca de la esclavitud para vivir en el desierto. Y como hemos dicho, lo saca no para que el pueblo pudiera finalmente emancipar su esclavitud y vivir en la libertad que tanto se promulga y se anhela, sino que sale con una tarea, ¿no? Sale para servir a Jehová, sale para honrar, para adorar. Por eso el Señor constantemente ante Faraón, por voz de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Le dijo: deja salir a mi pueblo para que me sirva, deja salir a mi pueblo para que me adore, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Lo insistió. La razón por la que el pueblo tiene que salir no es para que haga lo que le dé la gana, sino para que me sirva, para que me adore, para que me rinda culto. Esa es la razón por la que sale uno de la esclavitud. Teniendo cuidado de no alegorizar demasiado la palabra, cuando nosotros venimos de la muerte a la vida, cuando venimos del pecado o de las tinieblas a la luz admirable, el Señor nos saca de nuestro estado de pecado, no para que nosotros seamos libres y hagamos lo que queramos, sino que Él nos saca para adorarlo, ¿no? Y cuando de repente nos encontramos en el Evangelio, nos topamos con una iglesia confesional que nos dice, que en el catecismo dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bendita cosa. Entonces entendemos que finalmente sí, el propósito de Dios para liberarnos de la esclavitud es para que le adoremos. Y así empiezan los mandamientos entonces. Empiezan con esta distinción de adorar al Señor. Este primer mandamiento que nosotros tenemos, que empezamos a estudiar las semanas antepasadas, la última vez pues, ¿no? Hablábamos acerca de una figura de lenguaje que yo creo que algunos lo anotaron y se acuerdan. Hablamos de las figuras de lenguaje que son tropos, que son recursos retóricos para que podamos entender una verdad detrás de cierta figura de lenguaje.
Pero hay una figura que es predominante en todos los mandamientos, en cada uno de los 10. Y esa figura del lenguaje no es otra que la que se llama sinécdoque, que ya la he comentado un par de veces, y que hablamos que la sinécdoque es el todo por una parte o una parte por el todo. Así que cuando se habla de un mandamiento, tenemos que hablar que esta es la categoría, hay una categoría general de ese mandamiento muy particular, pero detrás del mandamiento hay un todo, hay algo que lo abarca, es no esto, no lo otro, no lo demás allá, pero alrededor hay una gran cantidad de elementos que tienen que ser considerados por nosotros para el cumplimiento cabal del mandamiento y para darnos cuenta de que en realidad no lo podemos cumplir a cabalidad. Nos acercamos, vamos hacia allá, procuramos hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo toda nuestra vida, pero la sinécdoque entonces nos habla de que es un mandamiento, que es una verdad absoluta, pero que además abarca una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de demandas, de prohibiciones y de deberes que tenemos que estudiar en cada uno de los mandamientos. Así fue cuando empezamos entonces el primer mandamiento. Ustedes recordarán que cuando lo estudiamos o empezamos a estudiarlo porque no hemos terminado, el mandamiento explícitamente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento que está escrito aquí en la Biblia. Pero si vamos sobre la base, la ley de la sinécdoque, de la figura del lenguaje, entonces nosotros decimos, bueno, pues aquí está esta frase: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero tiene que haber algo más. O sea, hay algo más atrás de esto. Hay una demanda mayor, hay una prohibición, hay un deber o una serie de prohibiciones o una serie de deberes. Y nuestra responsabilidad al escudriñar la palabra es encontrar los deberes y las prohibiciones implícitas en un mandamiento de esta naturaleza. Nos hubiera encantado que el Señor Jesús para cada uno de los mandamientos nos hubiera hecho la tarea, como lo hizo con no matarás o no cometerás adulterio en el Sermón del Monte, pero no lo hace. No lo hace, pero lo que sí es que nos da la pauta para que podamos nosotros buscar y encontrar aquellas categorías generales y luego entonces llegar al punto central de las prohibiciones y de los deberes. Así que entonces cuando se habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí, hay más cosas ahí. Solamente para resumir, en la última ocasión decíamos que el texto dice no tendrás dioses ajenos y habla de que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad?, exclusividad, ¿no? Es decir, él quiere la exclusividad. No hay manera posible de que Dios pueda compartir con otros dioses la adoración. No podemos nosotros de ninguna manera entrar en una adoración plural en donde tengamos muchos dioses, objetivos o subjetivos, visibles o invisibles, a los que podamos recurrir. Él quiere exclusividad. No tendrás dioses ajenos. No hay manera. No hay forma. Ahora, nosotros sabemos que no hay más Dios que Él, pero hay falsos dioses, como falsos profetas. Así que entonces en la época del pueblo y los siglos que le siguieron en la idolatría de los pueblos cercanos, pues nos encontramos con una gran cantidad de dioses que alababan, que adoraban las diferentes tribus o los diferentes pueblos. Así que había gente que adoraba de verdad a los pueblos locales, a los dioses locales, mucha gente. Por eso en la historia que contamos la vez pasada hablábamos de que Josué había establecido, ¿verdad? Ahí están los dioses de los egipcios. ¿Quieren adorarlos a ellos? Pues vayan y adórenlos, ¿no? Pero finalmente en mi casa yo y mi casa vamos a adorar a Jehová. La conclusión final del pueblo, según la narra en Josué 24, es que el pueblo dice: a Jehová adoraremos y solo a Él serviremos. Se llegan a esta conclusión muy buena, de labios para afuera, porque la historia narra que efectivamente no lo hicieron así, ¿no? Es decir, siguieron inclinándose en la época de los jueces, muy notorio, ante otros dioses. Pero la demanda entonces es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, él pide una relación de exclusividad, no tienes dioses ajenos, pero ahora no lo vas a hacer delante de mí, ¿no? Es decir, yo quiero exclusividad y estoy en constante vigilancia, constante cuidado de ti para que no tengas dioses ajenos delante de mí. Y la gran pregunta que contestábamos la vez pasada es: ¿cuándo no estamos delante de Él? ¿No? Es decir, ¿hay algún momento en nuestra vida que podamos decir no estoy delante de Él? No hay manera, no hay forma. El Salmo 139 es bastante explícito en ese tema cuando habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde me huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los montes, allí tú estás. Y si en el monte hiciera mi estrado, ahí me contemplarán tus ojos. No hay manera, no hay forma de que nosotros podamos escaparnos y no estar delante de Dios. No hay manera.
Nos metemos en una cueva, pues ahí está Dios. Nos vamos a una montaña muy alta, ahí está Él. No hay manera de escondernos y de no estar delante de Dios. Eso genera cierto temor reverente y cierto compromiso de una devoción absoluta y exclusiva delante del Señor. Así que entonces ahí nos quedamos con esto de el Señor que nos pide que no tengamos dioses delante de Él. A partir de ahí, y hoy vamos a revisar muy brevemente, vamos a revisar tres cosas. Una categoría general, dos subcategorías que vamos a revisar que están implícitas como sinécdoque de este mandamiento, y de ahí vamos a construir juntos, ¿verdad? Construir cuáles son algunos deberes fundamentales y cuáles son algunas prohibiciones fundamentales. Hemos dicho la vez pasada que la categoría general de este mandamiento es el cuidado, ¿no? El cuidado de tu relación con Dios. De tu relación o de nuestra relación con Dios, ¿no? Esa es la categoría general. Detrás del mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Esta categoría general sobre la cual vamos a desbordar, vamos a desglosar algunas cosas, es el cuidado de nuestra relación con Dios. Esa es la categoría general. Es una categoría importante a la que tenemos nosotros que tener cuidado. Ahora, bajo esta categoría general hay dos subcategorías que tenemos que revisar. Estas dos subcategorías a las que nos tenemos que acercar son los deberes, por un lado, y las prohibiciones, por el otro. Esas son las dos, digamos, subcategorías que surgen de la categoría general. La categoría general, entonces, es el cuidado de tu relación con Dios, de nuestra relación con Dios. Hemos de ser muy cuidadosos con nuestra relación con Dios. Pero entonces, como en cada mandamiento está bastante explícito, muy claro, nosotros vamos a encontrar siempre en cada mandamiento una categoría general y estas dos subcategorías sobre las que tenemos que trabajar. El deber fundamental explícito y, por otro lado, la prohibición fundamental explícita o implícita. En ambos casos puede ser la prohibición explícita y el deber implícito, o al revés, el deber explícito y la prohibición implícita. Como quiera que sea, ambas cosas están allí en este concepto de la categoría general. Nosotros entonces revisamos que en el primer mandamiento, el cuidado de nuestra relación con Dios. Ahí está, cuando leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, colocamos categoría general esta, y entonces tenemos que revisar las prohibiciones y tenemos que revisar también tenemos que revisar los deberes. No tenemos mucho conflicto, ¿no? No para distinguir la prohibición. La prohibición fundamental de este mandamiento, cuya categoría general es esta, pero la prohibición es muy clara, muy clara. No hay manera de hacer ninguna especie de exégesis, de análisis profundo. Está dicha literalmente. ¿Cuál es la prohibición? ¿Verdad? No hay nada que hacer, ¿verdad? En ese sentido, nosotros decimos la categoría general, en la subcategoría de las prohibiciones hay un no rotundo, ¿no? Hay un no rotundo. No tendrás dioses ajenos delante. Esa es la prohibición fundamental. Esa es la prohibición fundamental sobre la cual nosotros tenemos que trabajar, sobre la cual nosotros tenemos que construir nuestro concepto de la obediencia del Señor. Pero si la categoría, en la subcategoría de la prohibición es no tendrás dioses ajenos, debe de haber un deber. Acabo de decir que en cada mandamiento puede ser que el deber sea implícito o explícito, o la prohibición implícita o explícita. Y como todos nosotros sabemos el concepto de lo explícito y lo implícito, no entraremos en detalles de qué es cada cosa, ¿verdad? Lo explícito es lo que está claramente dicho, lo implícito es lo que está atrás de lo que está claramente dicho. Lo implícito no puede estar alejado de lo explícito, es decir, que lo implícito normalmente surge de lo explícito, ¿no? Surge de ahí. En este mandamiento en particular, cuya categoría general es esta, tenemos lo explícito, pero no nos queda claro lo implícito. No nos queda claro y tenemos que investigar y averiguar
y definir exactamente cuál es lo implícito, que en este caso es el deber. La prohibición es esta, pero ¿a qué estamos nosotros llamados a obedecer? ¿Cuál es el deber implícito de la prohibición? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Necesitamos un deber que no está explícito. Ojalá que la Biblia nos hubiera dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Porque lo que quieres que esto. Bueno, y entonces el deber queda explícito, pero no está. El deber está implícito. Ahora, ¿cuál es el deber? No tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy fuerte para encontrar el deber, que es el deber fundamental, el cual está implícito. Pero ¿cuál es el deber? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el deber? La prohibición es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, entonces, ¿qué estamos obligados en el mandamiento? ¿Perdón? Que Él solo sea nuestro Dios. Hermana Pati. Exacto. Ahora, en el deber implícito no puede haber una negación, porque ya la negación está en la prohibición explícita, ¿no? En deber implícito no podemos, porque por ahí escuché, el deber implícito es no tener dioses ajenos, pues no, esa es la prohibición explícita. Pero hay un deber implícito ahí, ¿no? Hay algo que está detrás, que es nuestra responsabilidad, que es nuestra obligación a la cual nos tenemos que sumar, al cual tenemos que hacer, ¿no? Ahora, en el deber, como ya lo dijeron ustedes, ¿no? En el deber hay algo que es muy importante que vamos a considerar. Tener a Dios como nuestro Dios en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Tener a Dios como nuestro Dios en cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Espero que mi letra se entienda. Si no, hay que tomar un curso, ¿no? de jeroglíficos, de cómo interpretar. Si no, Gloria pasa y escribe, ¿no? Pero tenemos aquí nosotros el deber que está fundamental, que está implícito. Ahora recuerden, tenemos prohibiciones que pueden ser explícitas o implícitas, deberes que pueden estar implícitas o explícitas. Vamos a tratar solamente para dejar claro esto, ¿dónde encontramos en los 10 mandamientos un deber explícito? Ahí está, ese es uno. No dice que no, ¿no? Más bien dice, hay un deber. Ahí, en ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, hay un deber explícito. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí hay un deber explícito. Normalmente, los deberes explícitos son más demandantes que las prohibiciones explícitas, ¿no? Hay más exigencia que en las prohibiciones. La prohibición siempre es no, el deber siempre es haz esto. Está bastante definido. Acuérdate del día de reposo, ¿no? O honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Lo demás está lleno de prohibiciones explícitas. Hay algunos que están implícitos, pero aquí no. Ahora, en este texto, en este mandamiento que tenemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tenemos nosotros entonces ya definido, ¿no? Concepto general para nosotros, las dos subcategorías, la categoría general, las categorías de los deberes y las prohibiciones. Nos queda clara la prohibición, no tener dioses delante de Él, y el deber. Tenemos que tener a Dios como Dios en cada aspecto de la vida. Pero aquí entonces entramos en otro dilema. ¿Cuáles aspectos de la vida? ¿En qué aspectos de la vida? Revisábamos, perdón, en todos. Ahora, revisábamos también en algún momento la ley de la totalidad del ser. Ahora, si no lo mencioné, lo menciono ahora. La ley de la totalidad del ser. Cada mandamiento tiene una demanda a la totalidad del ser. No solamente a los actos externos, pero también a los actos internos, ¿cierto? Es decir, hay una demanda, en la prohibición hay una prohibición para todo el ser y hay deber para todo el ser. Hay deberes para todo el ser y también hay prohibiciones para todo el ser. Ahora vamos a sacar o a mencionar tres áreas que pueden involucrar a todo el ser y vamos construyendo un poco en estas tres áreas. La primera es
que abarca tanto en las prohibiciones como en los deberes, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestra mente. Nuestro pensamiento y nuestra mente. Ahorita van a ver qué interesante está esto. La segunda cosa que implica todo nuestro ser son nuestros afectos y nuestro corazón. Afectos y corazón. Y la tercera cosa que vamos a distinguir como parte de todo el ser tiene que ver con nuestra voluntad y acciones externas. Para hablar de todo nuestro ser. Pensamiento y mente, afectos y corazón, voluntad y acciones externas. Se complica un poco la cosa y se pone más exigente el mandamiento cuando vemos todo esto. La categoría general, las dos subcategorías, las prohibiciones implícitas o explícitas, los deberes explícitos o implícitos, y luego entonces la categoría de todo el ser. Ahora piensen un poco en esto. Si nosotros decimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y nada más nos centramos en la prohibición explícita, entonces nosotros decimos, yo solamente amo al Señor, a Dios y ya, ¿verdad? O sea, mi declaración, ¿verdad?, es de amar al Señor y ya cumplí con el mandamiento. Esto está lejos de ser una realidad o de ser el cumplimiento del mandamiento cabalmente. No hay manera de que esto pueda ser tan fácil, no es así, ¿no? Tenemos nosotros entonces que la prohibición está aparentemente cumplida, pero nos preguntamos, ¿nosotros atendemos la prohibición de no tener dioses ajenos delante de Él en nuestro pensamiento y en nuestra mente, en nuestros afectos y en nuestro corazón, en nuestra voluntad y en nuestras acciones externas? ¿En realidad verdaderamente acatamos externamente nosotros la prohibición? ¿La cumplimos cabalmente en estas tres áreas de todo el ser? En realidad no. Pero por otro lado se pone más complicado porque cuando el deber está implícito, preguntamos, ¿tener a Dios como Dios en cada aspecto de la vida? ¿Tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro pensamiento? ¿Lo tenemos en nuestros afectos y nuestro corazón? ¿Lo tenemos en la voluntad y en las acciones externas? En realidad nosotros nos acercamos a la verdadera adoración en estas áreas de nuestro ser. ¿Sí lo hacemos? En ese sentido, cuando el mandamiento está muy ahí, muy explícito en su prohibición y muy implícito en su deber, tenemos que indagar y tenemos que ir más a fondo de todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando hablamos de los deberes en nuestro pensamiento y en nuestra mente? Ya dijimos que tener a Dios como Dios en cada aspecto de mi vida tiene que estar en nuestro pensamiento y mente, afecto y corazón, voluntad y acciones externas. ¿Dónde y cuándo nosotros como cristianos, verdad, no acatamos el mandamiento, no tenemos a Dios como Dios en el pensamiento y en la mente, en los afectos y corazones, en la voluntad y acciones? ¿Dónde rompemos este mandamiento? Piensen un poco. Ahora necesitamos que participar todos porque nos afecta a todos, ¿no? Nosotros queremos cumplir la ley. Queremos hacerlo de manera concreta, cabal. Queremos obedecer a nuestro Señor. Hemos visto, pues, que implícitamente nos está pidiendo que lo tengamos a Él como Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Lo tenemos en nuestro pensamiento y en nuestra mente? Esto abarca todo el ser, no solamente todo el ser, sino todo momento, ¿no? Es decir, no solamente todo el ser, sino todo el tiempo, 24/7. ¿No? Esa es una manera de hablar de la totalidad del tiempo, ¿no? 24 horas, los 7 días de la semana, 24/7. ¿Lo tenemos en nuestro pensamiento y en nuestra mente? Nuestra mente y nuestro pensamiento está constantemente, todos los días, todo el tiempo. Dios está ahí, Dios es nuestro Dios, tenemos a Dios en este aspecto de mi vida, en mi mente y en mi pensamiento. En realidad no, Todos pecamos en esto, todos pecamos en esto. No, yo me encuentro pecando en esto. De repente, esta noche que acaba de pasar, por ejemplo, no pude dormir, dormí como 1 hora, yo creo, en total. Ustedes dirán, no, bueno, pues el pastor no durmió 1 hora. El resto del tiempo se la ha de haber pasado orando y pensando en Dios. Pues no, la verdad que no. Bueno, fuera, ¿no? Y se dije, no, pues el pastor ha de estar orando toda la noche en vela. Y no. ¿Saben qué pensaba? Estaba yo pensando 1000 cosas. Estaba yo pensando
en mis enfermedades, estaba yo, incluso llegué a pensar, me siento mal, debería yo de poner en orden mis documentos para que cuando yo me muera, Gloria no tenga problemas. Imagínense nada más, mi mente, ¿no? Ese es un pensamiento muy carnal, ¿no es cierto? Es un pensamiento muy centrado en mí mismo. Muy centrado en mí mismo. A veces dormimos y estamos en la noche y nuestro pensamiento está por cualquier lado. Está bajando por todos lados. A veces incluso no podemos dormir, no por una situación de enfermedad o de malestar, sino porque hay algo en el trabajo, hay algo en la escuela, hay algo en la familia, hay algo que nos turba y que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, cuando el mandamiento está dicho, en este deber implícito está tener a Dios como Dios en mi pensamiento. ¿Se dan cuenta de cuántas veces transgredimos el mandamiento? O sea, de cuánta cantidad de veces nosotros estamos alejados de verdaderamente cumplir cabalmente con el primer mandamiento, porque no tenemos a Dios en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Cuando estamos nosotros en el trabajo, en la escuela, en la cotidianidad de nuestra vida, no tenemos a Dios en nuestra mente. Incluso departamentalizamos nuestra vida y decimos, Dios está en la iglesia y en los aspectos religiosos y, ¿verdad? De fuera de esto, pues ya dice la Biblia, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora le toca al César. Y entonces toda nuestra semana es de César y el domingo es de Dios. ¿Por qué no hacemos al revés? Que toda la semana sea de Dios y que un día a la semana sea de César. Que aún incluso con esto estaríamos pecando. Nuestro pensamiento, nuestra mente peca delante de Dios porque no está centrado en Dios, no está teniendo a Dios en cuenta como Dios en ese aspecto de mi vida, no en mi mente, no en mi pensamiento. Cuando eran mis hijos pequeños repetíamos el Salmo, ¿se acuerdan? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo repetíamos y cuando se nos olvidaba nuestros hijos decían, hey, falta que leamos el versículo y ahí vamos, ¿verdad? A repetir el versículo y a orar con nuestros hijos. Ellos nos los recordaban. En paz me acostaré. Yo decía, de veras que sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. ¿Y cuál? Una hora después no puedes dormir porque hay algo que te atribula. Y nuestra mente y nuestro pensamiento están en otro lugar. La demanda que el Señor establece cuando resume el mandamiento, cuando habla de amar al Señor, ¿no es cierto que está implicada toda la mente? ¿No es cierto que la mente completa está implicada en la adoración al Señor? Las fuerzas están implicadas, todo nuestro pensamiento, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza está implicada en el cumplimiento de esta primera tabla de la ley. Fallamos en esto. Así que cuando hablamos del deber en cuanto, ¿no?, a tener a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro pensamiento y en nuestra mente, fallamos. Pero por otro lado, en la prohibición explícita, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en nuestro pensamiento y en nuestra mente, amados hermanos, hay pecado también. Porque ciertamente sí tenemos otros dioses. Sí hay idolatría en nuestra vida. Hay ídolos en nuestro corazón que están difíciles de romper. ¿Sabe cuántas iglesias van a tener disminución de su membresía en sus cultos de tarde dentro de 2 domingos por el Super Bowl? Digo, no, yo creo que aquí no, ¿verdad? No sé cuándo es el Super Bowl, lo tienen bien. Ya lo saben, en 2 domingos, ¿no? En 2 domingos, ¿no? ¿Cuántas personas no vendrán a nuestra clase por eso? Espero que nadie después de esto. ¿No? Pero la prohibición explícita en mi mente y en mi pensamiento está violada. No solamente, ahorita puse por ejemplo el Super Bowl porque es lo que está más cerca, pero cualquier otra cosa, incluso la familia, ¿no es cierto? Incluso el trabajo, cualquier cosa ocupa el lugar de Dios, rompemos el primer mandamiento. Está roto el primer mandamiento, porque en la prohibición explícita, involucrando a nuestro pensamiento y a nuestra mente, el asunto está muy difícil de cumplirse, ¿no? Ahora, esto nos orilla a pensar que verdaderamente no somos capaces de cumplir de entrada el primer mandamiento. No lo somos. Insisto, no implica que debemos nosotros de renunciar a la exigencia de la obediencia, ¿no? Más bien implica que tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Tenemos que redoblar esfuerzos y ser lo más fiel ante el Señor en cada
área de nuestra vida. Pero no solamente está el pensamiento y la mente, sino que además también están los afectos y el corazón. Los afectos y el corazón. Otra vez en ambas partes. En el deber, tener a Dios como Dios, ¿verdad? En mis afectos y en mi corazón. No puede haber nada más importante, no puede haber nada entronado en mi corazón más importante que Dios. Mis afectos tienen que estar inclinados hacia Dios, siempre. Mis afectos siempre tienen que estar inclinados hacia Dios. ¿No? En algunas comunidades se ha dicho, se ha establecido el orden de prioridades. Yo me acuerdo que en una iglesia que yo asistí alguna vez, ¿no? Se hablaba acerca de las prioridades, ¿no? De qué era lo más prioritario. Y nosotros hablábamos abiertamente de que lo prioritario para el ser humano es primero Dios, luego la familia, luego la iglesia y luego todo lo demás. Me parece que ese es un orden correcto, ¿no? Dios por encima de todas las cosas. Y luego la familia, luego la iglesia para los cristianos y luego todo lo demás. Ese es un orden de prioridades importante, serio, que me parece que tenemos que asimilar, ¿no es cierto? Dios por todas las cosas. A tu Dios servirás y solo a Él amarás y ahí solo a Él servirás. Y por su nombre jurarás. Dios tiene que estar pues en el centro de nuestro afecto. El afecto mayor tiene que ser Dios. Sin embargo, no es así. No es así. No tenemos a Dios como Dios en nuestros afectos. No necesariamente. Porque hay cosas que son más para nosotros importantes a las cuales ponemos todo nuestro afecto. Incluso puede ser el trabajo, el negocio, la familia o cualquier otra cosa, los estudios, lo que sea. Nuestros afectos están puestos en otros lados. Y tenemos que recordar que cuando el Señor modificó nuestro corazón, cuando cambia nuestro corazón de piedra a carne, lo que también toca el Señor es nuestro afecto. Nuestros afectos. Antes teníamos afectos específicos pecaminosos, ahora nuestros afectos están inclinados al Señor en teoría, porque a veces no lo están. Y juntamente con los afectos, que es parte del todo el ser, está el corazón. El corazón, centro de la voluntad del hombre. El corazón, centro de los sentimientos del hombre. No el corazón como el órgano que mueve y que nos hace vivir, sino el corazón desde el punto de vista de que es el centro de nuestra emoción, de nuestra voluntad, de nuestra inclinación hacia Dios. El corazón es un asunto bastante complejo porque el corazón justamente es traicionero, ¿no? Es muy traicionero. Y si nosotros decimos, no voy a tener dioses ajenos delante de Él, en esta categoría general del cuidado de mi relación con Dios en el deber, en el corazón hay mucho hierro. Y en el mandamiento y en la prohibición, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde creen que se anidan los ídolos? En el corazón. En el corazón. Y ahí están, ¿verdad? Los ídolos en nuestro corazón. Y queremos creer que el corazón es algo que nos ayuda, pero en realidad, amados hermanos, el corazón es algo que nos perjudica. Que nos perjudica. En algunas ocasiones, aconsejando a algunas personas acerca de cosas de la cotidianidad, del día a día, ¿no? Hablo con personas y me han dicho, es que yo hablé con fulana, con mengana de la iglesia, con perengano, lo que sea, y me dijeron, sigue tu corazón. Ahora eso es muy romántico, ¿no? Sigue tu corazón. Es así como si dijéramos tus corazonadas, o más coloquialmente, lo que te lata. Si te late, hazlo, ¿no? Porque Dios gobierna sobre tu corazón. Entonces, sigue tu corazón, las famosas corazonadas. Y ¿saben una cosa? Eso está muy mal, porque no hay nada más perverso, más engañoso que el corazón del hombre. Seguir el corazón es seguir un corazón pecaminoso. Ciertamente regenerado, sí. Ciertamente modificado, sí, pero con sesgos de la vida pasada, que todavía está inclinado al mal. Así que seguir nuestro corazón puede resultar en una traición una traición artera a nuestro Dios, donde no estamos teniendo dioses, estamos teniendo dioses ajenos delante de Él en nuestro corazón y no estamos teniendo a Dios como Dios en ese aspecto de nuestra vida. En el corazón, en el centro del corazón, en el anhelo supremo de mi corazón, debe de estar Dios. Si no está Dios en el centro de mis anhelos supremos, de mi corazón, de lo supremo de mi corazón, estamos fallando. La persona que escribe este tipo de lecciones que me gusta mucho, menciona y dice, hay algunas preguntas que vale la pena contestar.
Si nos preguntaran a nosotros, ¿qué es lo que te haría más feliz? ¿Qué contestaríamos? Si nosotros dijéramos, si yo tuviera esto, si yo pudiera lograr aquello, si yo pudiera acceder a esto, sería el hombre o la mujer más feliz sobre la faz de la tierra, ¿qué diríamos? Ahora, hay una gran diversidad de respuestas. Ahorita yo no se los pregunto porque ustedes dirían ahorita, Dios, sin duda, es Dios, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que nos hace más feliz? ¿No han escuchado personas que dicen, no, o hablan acerca y tienen como lo más feliz del mundo el cambio, por ejemplo, de su esposo, de su esposa, de sus hijos? ¿No es cierto que alguien dice, yo sería el hombre o la mujer más feliz del mundo si mis hijos estuvieran en los caminos del Señor? Suena romántico, suena espiritual, suena bien, pero eso es lo que está en el centro de nuestro corazón. Y es pecaminoso. Y es pecaminoso. Lo que más feliz me haría a mí es que mi esposo viniera a la iglesia. O que mi esposa no fuera tan chismosa. O que mi esposo no fuera tan chismoso. O que mis hijos fueran bien portados. Yo sería muy feliz si tuviera la casa que deseo o que anhelo. Sería yo muy feliz si tuviera el trabajo, etcétera. Empezamos entonces a hablar de aquellas cosas que son el valor supremo de mi corazón, ¿no? Pero acuérdense, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Ahí está ¿no? Y de ahí salen todas aquellas cosas pecaminosas. Evidentemente es muy complicado, pero cuando yo en mi corazón tengo solamente a Dios y no a mi esposa, no a mi esposo, no a mis hijos, no a mis nietos, no a mi trabajo, no a la iglesia, entonces tengo a Dios en el centro de mi corazón, entonces estoy cumpliendo medianamente con el mandamiento. Cumpliendo medianamente con el mandamiento. Pero no. En el corazón anidamos la mayor cantidad de ídolos que nosotros tenemos. Ídolos que están anidados, que están ahí, ya tomaron posesión de nuestro corazón. Y entonces no cumplimos el mandamiento. No tenemos a Dios como Dios en mi corazón ni en mis afectos. En la Flavio Josefo, que he mencionado en alguna que otra ocasión, que escribe las antigüedades de los judíos y la guerra de los judíos. Si ustedes leyeran el libro de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, él narra con una crudeza, ¿no? que espanta, ¿no? Con cuánta saña mataban a los cristianos de la época. La persecución por Nerón y por otros, cómo la persecución provocaba muertes sangrientas. Había ocasiones en que llegaban los soldados que tenían que pedir a la gente que negara a Cristo. Decían, si tú no niegas a Cristo, y agarraban al chiquito, a su hijo de 4 o 5 años, lo vamos a asesinar. ¿Saben qué hacía la gente de aquel tiempo? Lo que hacía la gente en aquel tiempo es lo que no haríamos nosotros ahora. Nosotros ahora quizá dijéramos, ¿sabes qué? No lo mates. Niego a Cristo. Ahora, románticamente diríamos, no, ¿cuál? Yo moriría por Cristo, ¿verdad? Sí, claro, pero que le pongan a su hijo enfrente con un cuchillo en el cuello, quién sabe lo que haríamos. Pero en aquel tiempo asesinaban a los niños, sangrientamente, cruelmente, y la gente no negaba a Cristo. Los llevaban al circo de los leones, los devoraban como por los leones, y se abrazaban y morían abrazados, justamente porque no negaban a Cristo. Esta gente no cumplía con el primer mandamiento cabalmente, pero se acercaba mucho, porque ellos tenían, ¿verdad?, su corazón inclinado hacia su Salvador. Hay mucho de renuncia, ¿no? Hay mucho que renunciar, pero es donde nuestro corazón está inclinado, en nuestros afectos y en nuestro corazón. Bueno, pues si dan cuenta, no cumplimos con el mandamiento. Y en la voluntad y en las acciones externas. En cuanto al deber, tener a Dios como Dios en cada aspecto de mi vida, tener a Dios como Dios en mi voluntad y en mis acciones externas, son todas aquellas cosas que ciertamente salen del corazón, pero que son evidentes ante el resto de la humanidad, la gente más cercana y la gente que está a mi alrededor. Las voluntades, aquellas cosas que yo hago deliberadamente, que están movidas por una intención santificada, esas voluntades, esos actos voluntarios que yo hago, esos actos externos que yo hago, tienen que reflejar el cumplimiento del mandamiento. Tienen que reflejarlo.
Pero ¿cómo podemos reflejar el deber de tener a Dios en cuenta en mi voluntad y en mis acciones externas? ¿Cómo? ¿Cómo? Por supuesto tiene que ver con el lenguaje, sí, claro, desde luego, pero además con mis actos deliberados externos, en donde yo muestre que Dios está en primerísimo lugar en mi vida, en mis actos externos. A veces pecamos con esto. Y pecamos muchísimo con esto, porque nuestros actos externos muestran cualquier otra cosa menos nuestra relación profunda con Dios. Y hacemos una gran cantidad de actos, de cosas que nos están alejando de cumplir el mandamiento. Pero por otro lado, en cuanto a la prohibición, no tener dioses ajenos delante de Dios, ¿no? Tiene que ser un acto de la entera voluntad, y mis acciones externas tienen que inclinarme a adorar solo y exclusivamente a Dios. En la reflexión de estos mandamientos, y por estos primeros mandamientos, el de no tendrás imagen de ninguna semejanza, no inclinarse a ella ni honrarlas, no tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Estos mandamientos que tienen que ver con Dios, en cuanto a las prohibiciones y la voluntad y las acciones externas, mucho tiene que ver lo que hacemos dentro de la iglesia. Mucho tiene que ver. Los que hacen este estudio muy detallado acerca de los principios regulativo y normativo, toman de estos mandamientos para establecer bases fundamentales de la adoración en nuestras voluntades y nuestras acciones externas. ¿Cómo adoramos al Señor aquí? ¿Cómo lo tenemos como el número uno, como Dios, aquí, en la adoración, en la comunión unos con otros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo no tenemos nosotros dioses ajenos aquí en nuestras voluntades y nuestras acciones externas? Pecamos mucho con eso. Pecamos mucho con eso. ¿Cuántos de nosotros no estamos, no? Lo he mencionado en alguna ocasión en el culto. Yo sé, yo lo sé, porque alguien me lo ha dicho. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando va a empezar la oración de intercesión, yo sé que algunos han de decir, ay, nos vamos a echar unos 15 minutos de esto. Ya se están tomando el tiempo, ¿no? ¿Cuánto pecamos por esto? ¿Cuántos de nosotros no estamos en el culto pensando a qué hora se acabará porque yo tengo que ir a hacer la comida, me falta comprar algunas cosas, tengo que hacer tal o cual tarea? ¿Cuántas veces estamos nosotros en el culto y nuestra mente está volando por cualquier otro lado porque nuestras voluntades, nuestras acciones externas no están alineadas con el cumplimiento del mandamiento? ¿O cuántos de nosotros hacemos un devocional, oramos o leemos la Biblia porque tenemos que hacerlo, pero cuando lo estamos haciendo, estamos pensando en cualquier otra cosa? ¿Sabe una cosa? Cuando está leyendo la Biblia y está pensando en otra cosa, no está leyendo la Biblia. Sus voluntades y sus acciones externas son distintas y están violentando el mandamiento. ¿Se dan cuenta cuánto podemos pecar? Una barbaridad de veces. Una barbaridad de veces. Solamente en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nosotros nos creíamos que no tener santitos aquí alrededor hacía que cumpliéramos el mandamiento, estamos equivocados. Porque dentro de la categoría general, el cuidado de nuestra relación con Dios, en los deberes aquí implícitos y en las prohibiciones aquí explícitas, pecamos muchísimo en nuestro pensamiento y en nuestra mente, en nuestros afectos y en nuestro corazón, en nuestra voluntad y en nuestras acciones externas. Violamos el mandamiento. No se trata de desanimarnos, ¿verdad? Para decir, bueno, pues como no lo podemos cumplir, entonces, pues ni hablar, ¿verdad? Y como todos fallamos, pues está bien, ¿no? Pero mal de muchos, eso no lo dice la Biblia, ¿eh? Y ya saben ustedes, consuelo de qué, pero no puede ser. Los cristianos debemos esforzarnos, porque tenemos nosotros la distinción de ser ese pueblo escogido por Dios, esta nación santa. Estos somos los únicos, los creyentes, capaces de acercarnos un poco en el cumplimiento de la ley. Por lo pronto, este primer mandamiento, tache, no lo cumplimos en cabalidad. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos para cumplirlo. La demanda de la ley
es tan exigente que nadie puede cumplirla para salvarse, ¿no? Porque cuando rompieras uno de estos mandamientos, serías culpable de todos. Pero gracias a Dios que nuestra salvación no depende del cumplimiento de la ley, porque entonces ninguno de los que estamos aquí podríamos ser salvos, sino la gracia maravillosa de Dios que ha cumplido con esto. El Señor Jesucristo tuvo cuidado de su relación con su Padre. El Señor Jesucristo tuvo a Dios como Dios en todos los aspectos de su vida. El Señor Jesucristo no tuvo dioses ajenos delante de su Padre, a cabalidad. En el cumplimiento de Él está nuestro cumplimiento abstracto, incompleto, pecaminoso, pero Él ha cumplido la ley para que nosotros no fuéramos condenados por esa ley. Por eso, ninguna condenación pesa para nosotros. Pero también, insisto, no significa que no debemos esforzarnos en el cumplimiento de esta ley, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Sí, ya, ¿no? Que la garganta todavía está ahí medio malilla. Entonces aquí lo dejamos. A menos que haya algún comentario o pregunta o aportación de alguno de ustedes. Sí, hermano Jorge. Cristo obviamente dio una pequeña apertura a eso que está pintando cuando los adversarios, como los fariseos, sí, le hicieron la pregunta: ¿quién era el mayor mandamiento? Sí. Y él dijo: amarás al Señor Amarás. Dios con todo Tu corazón, con toda tu alma. Justamente esto, ¿no? Y los teólogos de todos los tiempos siempre han llegado a la conclusión que no había un solo minuto. Entonces, de que algún ser humano pueda cumplir eso. No, ni un solo segundo. Sí, nadie. Nadie. Ahora hasta en sueños. Sí. Tenemos eso. Oh, sí. Oh, sí. 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 Hay quienes no sueñan casi, pero los que soñamos, ¿cómo pecamos en el sueño? ¡Qué barbaridad! Sí, es verdad. Seguramente los sueños son más pecaminosos. Es verdad. Porque es nuestro ser inconsciente. Sí, aflora. Sí, gracias por eso. Ciertamente, no podemos cumplir con esta ley, ¿no? Pero hay que esforzarnos. Hay que luchar por esto, ¿no? Así que cuando llegue el Super Bowl, aquí los quiero a todos. O cualquier otra cosa. Sí. Los gringos dicen que es el Dios de los norteamericanos. El Super Bowl y de algunos mexicanos. Sí, y no solamente, ahorita le doy, hermanita, en el 86, no, ¿cuándo fue el mundial pasado? No me acuerdo, pero yo estaba en una iglesia, no fue después, porque yo estaba en esa iglesia en años, ya en los 2000, en un mundial. México jugó a mediodía, el domingo, y era un partido determinante para el equipo de México, ¿no? Y teníamos dos cultos, a las 9 y a las 12. El juego era a las 12. En esa iglesia regularmente el culto de las 9 era muy poco asistido y el de las 12 estaba lleno. Ese día el de las 9 estaba lleno, pero lo más interesante es que estaba lleno de gente con playeras de la selección. De verdad, es real. Lleno de personas con playera de la selección. No había más evidencia notable de la transgresión del mandamiento. Porque lo que había en su corazón era el escudo nacional, el orgullo nacional, el juego de fútbol predominaba por encima de la adoración. A las 12, es más, hubo iglesias que a las 12, en lugar de culto, pasaron en sus pantallas el juego de fútbol. Sí. En el anexo a la vez. En el templo. Y uno dice, de verdad, por cualquier razón, sea la razón que sea, tratar de justificarlo como sea, hay que atraer a la gente, es avergonzarnos del evangelio. Y es pecaminoso. Hermana Marta. No, iba a comentar que las mujeres no nos gusta el fútbol americano. Ah, ok. Van a venir. Las mujeres. Bueno. No va a faltar. Espero que no haya, exacto, sí. Todos así como, trágame tierra, ¿no? Muy bien. Próximo domingo empezamos con el segundo mandamiento. En el segundo mandamiento nos vamos a tomar un poco más de tiempo
porque vamos a puntualizar el tema de no te harás imagen y vamos a hablar acerca de la prohibición de tener una imagen de Cristo, del Espíritu Santo o del Padre. En ninguna cosa. No en un flanelógrafo, no en una foto, no en un logotipo, en ningún lado. Si la prohibición explícita es no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, etcétera, tiene que ser una verdad absoluta para nosotros. Quién sabe si un día tengamos que quitar la paloma del escudo de la Iglesia Nacional, pero eso transgrede el mandamiento. Imagínense, bueno, ya lo platicaremos la semana que entra. Sí, es que luego se tiene que ser radical, porque si no, entonces, ¿Cómo? por permitir una cosa y la otra, pues ya Se relativiza, ¿no? La fe. Van a darse cuenta qué tremendo es ese segundo mandamiento. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque pues podemos darnos cuenta, Señor, de que con mucha vergüenza decimos, por más que declaremos que eres lo más importante para nuestra vida, nos damos cuenta de que nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros afectos, en nuestro corazón, en nuestras voluntades, en nuestros actos externos, no es así. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, porque queremos acercarnos al cumplimiento de tu ley. Ayúdanos, Señor, para que no pongamos en nuestro corazón ídolos que nos desvíen. Ayúdanos, Señor, para que tú seas lo más significativo, porque tú nos has elegido para ser pueblo exclusivo para ti. Y en esa demanda pides que tú seas para nosotros Dios exclusivo. Dirígenos, Señor, con sabiduría santa a la tarea que tenemos por delante. Ahora te ruego que nos lleves a casa, que todo esté en orden y que la actividad que tenemos, Señor, ahora en esta semana, en esa actividad, sea lo que sea que hagamos, te glorifiquemos. Acompáñanos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo, hermanos.